Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este su programa de Terror Podcast con Ros Rivera. Hoy les tenemos un programa muy interesante. En esta ocasión vamos a hablar de el legado de los que cayeron, ángeles caídos, historias reales de pactos, promesas y vigilantes que nunca regresaron al cielo. No todos los que cayeron fueron olvidados. Algunos vigilan desde abajo. Otros esperan que se cumplan las promesas que los ataron al mundo. El legado de los que cayeron no es una historia, es un eco, un pacto que aún respira. Escucha el episodio completo en Terror Podcast con Ros Rivera. Y esto abre una pequeña incógnita. ¿Qué se pierde cuando se rompe un juramento? Entramos de lleno al episodio. Nuevamente, episodio 4, el legado de los que cayeron, ángeles caídos. Ok, como primer preámbulo, tenemos el primer capítulo que se llama El ángel del monte Hermón, el juramento de los caídos. El monte Hermón se alza como una cicatriz en la frontera entre Siria, Líbano e Israel. No solo es una montaña, es un altar olvidado. Según el libro de Enoch, fue allí donde 200 ángeles descendieron liderados por Semyasa para pactar un juramento que cambiaría el destino de la humanidad. No fue un descenso glorioso, fue una caída voluntaria, una traición al cielo. Semyanza, el primero en hablar, dijo: juremos todos y no dejemos que un solo se retracte, para que cumplamos este propósito. El propósito era enseñar a los humanos lo que no debían saber: alquimia, astrología, guerra, seducción. Y así lo hicieron, pero el precio fue el exilio eterno. En 1997, un equipo de arqueólogos israelíes acampó cerca de la cima del Monte Hermón. Buscaban inscripciones fenicias, pero encontraron algo más. La primera noche, uno de ellos, David el Azar, comenzó a murmurar en sueños. Grabaron sus palabras. No eran hebreo ni arameo. Eran fonemas que no coincidían con ningún idioma conocido. Al despertar, David no recordaba nada, pero tenía los ojos inyectados en sangre y marcas en la espalda, como si algo lo hubiera tocado. La segunda noche, todos escucharon voces. No venían del viento, eran susurros que parecían salir de la tierra misma. Uno de los audios captó una frase clara: no todos los que caen lo hacen por castigo. Al revisar las grabaciones, notaron que cada archivo tenía una interferencia, una frecuencia constante, como un pulso. Al analizarla, descubrieron que coincidía con la resonancia de estructuras megalíticas, pero no había ninguna cerca. David comenzó a dibujar compulsivamente figuras aladas, ojos múltiples, símbolos que no había visto antes. Uno de los dibujos mostraba una figura con alas extendidas, rodeada por un círculo de fuego. En el centro, una palabra: Semyanza. El equipo abandonó la expedición. David fue internado en Jerusalén. Nunca volvió a hablar del tema, pero antes de ser hospitalizado, escribió una frase en su diario: el monte no respira. El monte es piedra, es memoria, y la memoria sangra. Hoy, el monte Hermón sigue siendo un lugar de silencio. Los peregrinos que duermen cerca aseguran tener sueños con figuras aladas que les ofrecen conocimiento a cambio de algo que no pueden recordar al despertar. Algunos han regresado con marcas en la piel, otros con ideas que no pueden explicar.
y unos pocos con la certeza de que el cielo no está arriba, sino enterrado, esperando ser desenterrado. Este siguiente capítulo se llama Ángel del Hospital de San Juan de Dios, la elección final. En el corazón de la Ciudad de México, el Hospital de San Juan de Dios se alza como un vestigio de tiempos más oscuros. Sus pasillos, largos y mal iluminados, guardan secretos que no figuran en ningún expediente médico. Entre 1993 y 1996, algo comenzó a suceder en la sala de cuidados paliativos, algo que los enfermeros no se atreven a contar abiertamente, pero que aún se murmura entre quienes han trabajado allí. Los pacientes terminales, especialmente aquellos que se encontraban en estados de conciencia alterada, comenzaron a describir una figura que se les aparecía en sueños. No era un ángel como los que adornan vitrales. Tenía alas, sí, pero negras como el olín. Su rostro era una niebla densa, imposible de enfocar, y su voz no se escuchaba, se sentía, vibraba dentro del cráneo, como si fuera parte del pensamiento. La figura les ofrecía una elección, no una promesa de salvación, ni una advertencia de condena, solo una pregunta. ¿Quieres irte o quedarte sabiendo lo que vendrá? Los que aceptaban quedarse morían en paz, sin dolor, con una sonrisa que inquietaba a los médicos. Pero los que cedían, los que deciden irse, sufrían alucinaciones, gritos, convulsiones, como si algo se resistiera a soltarlos. Un médico joven, el doctor Rafael Montalvo, comenzó a registrar los testimonios. Llenó 3 cuadernos con relatos, dibujos, frases. En uno de ellos escribió: no es un ángel, no es un demonio, es lo que queda cuando el alma se fragmenta. En 1996, Rafael desapareció. Su oficina fue vaciada por órdenes del arzobispado. Solo una frase quedó escrita en la pared de la sala 7, donde ocurrieron la mayoría de los encuentros. El que cayó, ahora guía. Desde entonces, la sala 7 fue cerrada. Pero los enfermeros aseguran que, en ciertas noches, se escucha un murmullo que no proviene de ningún paciente. Una vibración en el aire, como si alguien estuviera esperando para ofrecer una elección. Tercero, el ángel del cementerio de San Miguel, el guardián silencioso. En Málaga, España, el cementerio de San Miguel se extiende como un laberinto de mármol y silencio. Fundado en el siglo XIX, sus criptas y mausoleos guardan no solo cuerpos, sino memorias que se niegan a morir. Desde los años 70, visitantes nocturnos han reportado la aparición de figura alada, sin rostro, que se posa sobre las lápidas más antiguas. No camina, no habla, solo observa. En 1982, Clara, una mujer de 34 años, visitó la tumba de su abuelo. Era de noche. Llevaba una vela encendida y un ramo de flores secas. Mientras rezaba, sintió que alguien la observaba. Al voltear, vio una silueta con alas extendidas, inmóvil, a unos 5 metros. No huyó, no gritó, solo sintió una presión en el pecho, como si algo le hablara sin palabras. La voz, dentro de su mente, dijo: él no está aquí, está donde yo lo llevé. Clara cayó desmayada. Al despertar, tenía marcas de calor en la espalda, como si hubiera sido tocada por fuego. Los médicos no encontraron explicación. Desde entonces,
Cada año, en el aniversario de su abuelo, Clara regresa, y cada vez la figura aparece, más cerca, más clara, más presente. En 1995, un grupo de investigadores paranormales colocó cámaras térmicas en el cementerio. Captaron una fuente de calor que se movía entre las tumbas, pero no tenía forma humana. Al revisar las grabaciones, notaron que la figura parecía detenerse frente a ciertas lápidas, todas de personas que murieron en circunstancias inexplicables. Hoy, algunos creen que el ángel sin rostro es un guardián, otros que es un recolector. Pero Clara está convencida de algo más profundo. No es un demonio, no es un ángel. Es lo que queda cuando el alma se niega a partir. Cuarto, el ángel del faro de Finisterre, el vigía del fin del mundo. En la costa gallega, donde el océano Atlántico se estrella contra los acantilados con furia ancestral, se alza el faro de Finisterre. Los romanos la llamaban Finis Terrae, el fin del mundo. Y no estaban equivocados, porque allí, donde la tierra termina, comienza algo que no pertenece a este plano. En 1971, el guardafaros comenzó a escribir un diario. En él, en él relataba la aparición de una figura que veía cada noche, para el borde del acantilado, parada al borde del acantilado. No tenía rostro, sus alas se movían con el viento, pero su cuerpo permanecía inmóvil. Nunca hablaba, solo observaba. Esteban comenzó a tener sueños. En ellos, la figura le mostraba mapas antiguos, rutas que no existen, símbolos que no pudo descifrar. Una noche, soñó que caminaba hacia el mar guiado por la figura. Al despertar, tenía arena en los pies, pero no había salido de su habitación. En su último escrito, dejó una frase. No es humano, no es demonio, es lo que queda cuando el cielo se cierra. Esteban desapareció en 1973. Su cuerpo nunca fue encontrado, solo su diario, enterrado bajo una losa del faro. Hoy, los nuevos guardafaros aseguran que, en noches sin luna, una figura se posa en el mismo lugar y que si uno la mira demasiado tiempo, empieza a soñar con lugares que no existen, lugares que llaman, lugares que esperan. Quinto, el ritual, el ángel del ritual de los 33 nombres, el conocimiento prohibido. En los textos gnósticos encontrados en Nag Hammadi se menciona un ritual para invocar a 33 entidades caídas, cada una con un nombre que no debe pronunciarse, cada nombre una llave, cada llave una puerta. En 2004, un grupo de ocultistas en Praga intentó recrear el ritual. Usaron símbolos antiguos, cánticos en lenguas muertas y una estructura circular con espejos. Durante la invocación, uno de los participantes comenzó a hablar en voz baja, como si alguien le dictara. Escribió 12 páginas en un idioma que no reconocía. Al terminar, cayó en coma. Las páginas fueron analizadas por lingüistas. Contenían una mezcla de arameo, sumerio y un dialecto desconocido. El grupo fue disuelto, los textos confiscados, pero uno de los miembros filtró una frase. El que cae no olvida, solo espera ser recordado. Desde entonces, se dice que los 33 nombres aún resuenan en ciertos sueños y que quien los pronuncia no vuelve a ser el mismo, porque el conocimiento no es gratuito.
Y los caídos no enseñan por compasión, enseñan por hambre. Sexto, el ángel del manuscrito Voynich, el dictado del olvido. El manuscrito Voynich ha desconcertado a expertos por siglos. Escrito en un idioma que nadie ha podido descifrar, ilustrado con plantas que no existen y diagramas que desafían la lógica. Algunos creen que fue dictado por una entidad no humana, otros que es un mensaje para quienes aún no han nacido. En 2010, un criptógrafo llamado Elías soñó con una figura alada que le dictaba frases del texto. Al despertar, escribió símbolos que coincidían con el manuscrito, sin haberlo visto antes. Comenzó a estudiar el texto obsesivamente. En sus notas escribió: "No lo estoy traduciendo, lo estoy recordando". Elías desapareció en el 2012. Su apartamento estaba lleno de dibujos, símbolos y una frase repetida en todas las paredes: "El que escribe, recuerda. El que recuerda, cae". Hoy el manuscrito sigue sin traducirse, pero algunos aseguran que si lo miras demasiado tiempo, comienzas a soñar con la figura, y que en esos sueños ella te ofrece algo que no puedes rechazar, algo que no puedes olvidar. Séptimo, el ángel del río Magdalena, el portador del silencio. En las noches de tormenta, el río Magdalena se convierte en un espejo roto. Las aguas se agitan como si algo debajo intentara salir. Pescadores de la región han contado historias durante generaciones. Una figura luminosa que camina sobre el agua sin hundirse, sin dejar huella. No habla, no mira, solo está. En 1995, Julián, un joven pescador, fue arrastrado por la corriente. Su cuerpo nunca apareció. Su hermano, Andrés, afirma que lo vio flotando, sostenido por una figura alada que lo miraba sin ojos. No era humano, no era demonio, era algo que había caído, pero aún sabía volar. Desde entonces, Andrés comenzó a tener sueños. En ellos, su hermano le hablaba desde el fondo del río, rodeado de figuras aladas que cantaban en lenguas que no existen. Una noche, Andrés despertó con las manos mojadas y marcas en los brazos, como si hubiera sido arrastrado por algo invisible. Hoy, los pescadores evitan el río cuando hay tormenta. Dicen que el ángel sigue allí, esperando, no para salvar, no para condenar, solo para recordar que el silencio también tiene forma y que a veces esa forma tiene alas. Octavo, el ángel del refugio de los Andes, el guía del umbral. En lo más alto de los Andes, donde el aire se vuelve delgado y el tiempo parece detenerse, existe un refugio que no aparece en los mapas. Fue construido en los años 40 por montañistas que nunca regresaron. Desde entonces, quienes los encuentran aseguran haber sido guiados por una figura alada durante tormentas. En el 2013, un grupo de alpinistas reportó haber visto una silueta caminando entre la nieve. No dejaba huellas, no se movía con el viento. Uno de ellos, Mateo, siguió la figura hasta el refugio. Al llegar, la figura desapareció. Las cámaras térmicas registraron una fuente de calor no humana. Mateo comenzó a escribir compulsivamente dibujos, símbolos, frases que no recordaba haber aprendido. En su diario dejó una nota: "No era salvación, era prueba, y la pasamos". Desde entonces, el refugio ha sido visitado por otros. Todos coinciden en algo:
La figura aparece solo cuando estás a punto de rendirte, y su presencia no reconforta, inquieta. Noveno. El ángel del cuadro de San Bartolomé, el pintor del abismo. En Sevilla, una pintura olvidada en el sótano de una iglesia muestra un ángel con alas negras y rostro humano. La obra fue retirada por provocar visiones. El artista Joaquín de la Torre nunca explicó su origen. En su diario escribió: "No lo pinté, lo recordé". La pintura fue expuesta brevemente en 1987. Visitantes reportaron mareos, sueños extraños y una sensación de ser observados. Una mujer afirmó que el ángel del cuadro le habló en sueños, pidiéndole que lo liberara. Al día siguiente, desapareció. El cuadro fue guardado en una bóveda, pero en 2019 un restaurador lo encontró y comenzó a tener visiones. Vio ciudades invertidas, cielos oscuros y ángeles que lloraban fuego. En su último mensaje escribió: "El que mira demasiado comienza a ver lo que no debe". Décimo. El ángel del pozo de los deseos. El intercambio silencioso. En Veracruz hay un pozo rodeado por piedras talladas, con símbolos prehispánicos. Los lugareños lo llaman el pozo de los deseos, pero no por su superstición, por advertencia. En rituales indígenas se habla de una figura que concede favores a cambio de silencio. En el 2007, una mujer lanzó una ofrenda al pozo y pidió salud para su hijo. Al día siguiente, el niño sanó, pero ella perdió la voz. En su cuaderno escribió: "No tiene ojos, pero ve más que todos". Desde entonces, otros han intentado repetir el ritual. Algunos han recibido lo que pidieron, otros han desaparecido. El pozo sigue allí, silencioso, esperando, porque el ángel que lo habita no exige fe, exige precio, y ese precio siempre es personal. Onceavo. El ángel del sueño de los 3 días, el dictado del olvido. En 1912, en Rosario, Argentina, un hombre llamado Tomás durmió 3 días seguidos. Al despertar, escribió 12 páginas en un idioma desconocido. Aseguró que un ángel me dictó todo, pero no sé si era del cielo. Las páginas fueron quemadas por su familia, pero una frase sobrevivió: "El que duerme, recuerda. El que recuerda, cae". Tomás comenzó a hablar en lenguas que nadie entendía. Veía figuras aladas en las esquinas, en los espejos, en las sombras. Fue internado. Murió en silencio. Pero antes de morir, dijo algo que aún inquieta a su nieto: "No soñé, fui llamado y respondí". Hoy, algunos aseguran que si duermes cerca del lugar donde vivió Tomás, puedes tener el mismo sueño y que al despertar algo habrá cambiado, algo que no puedes explicar, algo que no puedes deshacer. Doceavo. El ángel del archivo de Toledo, el custodio de las cartas. En el corazón de Toledo, bajo la piedra húmeda de un edificio que alguna vez fue monasterio, se encuentra una bóveda olvidada. No figura en los planos oficiales del archivo histórico. Fue descubierta por accidente en 1998, cuando una restauradora llamada Lucía removió un papel de madera y encontró una puerta sin cerradura, cubierta por símbolos que no pertenecen a ningún idioma conocido. Dentro había cajas de madera,
todas marcadas con fechas que iban desde el siglo XVI hasta el año 2023. Cada caja contenía cartas escritas por personas que afirmaban haber soñado con una figura alada. Lo inquietante no era el contenido, sino que las cartas cambiaban cada vez que eran leídas. Lucía comenzó a registrar las variaciones. En una carta del siglo XVII, la figura decía: el que lee, recuerda. El que recuerda, cae. En otra, del siglo XIX, decía: no soy mensaje, soy mensajero, y mi voz no se escribe. En una carta sin fecha, escrita en papel que parecía piel, la frase era: soy el eco de lo que fue, soy el recuerdo de lo que no debía ser. Lucía empezó a tener sueños. En ellos, la figura le entregaba cartas que ardían en sus manos. Al despertar, tenía quemaduras leves. Los médicos no encontraron explicación. Su salud mental comenzó a deteriorarse. Hablaba en lenguas muertas, escribía compulsivamente y en su último mensaje, antes de desaparecer, dejó una nota: las cartas no son para leer, son para obedecer. Hoy, las cajas están bajo llave, pero algunos aseguran que si las miras demasiado tiempo, comienzan a escribirte de vuelta, y que si respondes, ya no eres tú quien firma. 13. El ángel del templo de Lalibela, el tallador invisible. En las montañas de Etiopía, el templo de Lalibela parece imposible, tallado directamente en la roca, sin herramientas modernas, sin planos, sin errores. Las leyendas locales dicen que fue construido por ángeles, pero no todos los ángeles son celestiales. En el 2012, un arqueólogo llamado Tesfaye comenzó a estudiar las marcas del corte en la piedra. Descubrió que algunas no coincidían con ninguna técnica conocida. Eran suaves, como si la roca hubiera sido moldeada por calor o por voluntad. Una noche, mientras dormía en una tienda cerca del templo, soñó con una figura alada que le mostraba cómo mover la piedra con la mente. Al despertar, tenía sangre en las manos, pero no había heridas. Tesfaye comenzó a dibujar compulsivamente diagramas, símbolos, estructuras que no existen. En su diario escribió: no lo estoy descubriendo, lo estoy recordando. En una de sus últimas entradas escribió: el que cayó para enseñar no lo hizo por compasión, lo hizo por hambre. Hoy, el templo sigue en pie, y quienes lo visitan aseguran sentir una presión en el cráneo, como si algo intentara entrar. Algunos han tenido sueños, otros han comenzado a tallar sin saber por qué, y unos pocos han dejado de hablar, porque el conocimiento no siempre se comparte, a veces se impone. 14. El ángel del mapa de Piris Reis, el cartógrafo del abismo. El mapa de Piris Reis, creado en 1513, muestra regiones que no habían sido exploradas. Antártida sin hielo, costas que no existían, líneas que no siguen la curvatura terrestre. Algunos creen que fue inspirado por entidades caídas que revelaron conocimientos prohibidos. En 1974, un historiador turco llamado Kemal comenzó a estudiar el mapa en profundidad. Una noche soñó con una figura alada que le entregaba un pergamino. Al despertar, dibujó coordenadas que no aparecían en el mapa, pero que otros investigadores
también habían soñado. Todos coincidían en una zona del Atlántico donde no hay tierra, pero sí anomalías magnéticas. Kemal viajó a esa zona en 1976. Nunca regresó. Su embarcación fue encontrada vacía, con una sola hoja de papel en la cabina. En ella, una frase escrita en tinta negra. Las rutas no llevan a lugares, llevan a estados, y quien las sigue no regresa igual. Hoy el mapa sigue siendo estudiado, pero algunos aseguran que si lo miras demasiado tiempo, comienza a cambiar, y que si lo sigues, el mundo que conoces deja de ser el único. Quinceavo, el ángel del ángel sin nombre, el rostro de todos. En el 2008, en un pueblo de Oaxaca, una niña llamada Mariela comenzó a dibujar compulsivamente. No eran garabatos infantiles, eran figuras aladas, sin rostro, rodeadas por símbolos que ningún adulto reconocía. Decía que se llamaba Nadie, que cada noche nadie venía a hablarle, que nadie le enseñaba cosas que no debía saber. Los dibujos eran inquietantes, alas hechas de humo, círculos con ojos cerrados, puertas abiertas hacia la oscuridad. Un antropólogo local analizó los símbolos y encontró similitudes con lenguas muertas, protosumerio, acadio y una variante desconocida del copto. Mariela no tenía acceso a esos idiomas, no sabía leer ni escribir más allá de su nombre. La niña comenzó a hablar en sueños. Su madre la grabó. En las grabaciones, Mariela recitaba frases como: ya no soy nadie, ahora soy todos. En el 2010 desapareció. Su habitación estaba cubierta de dibujos. En el centro, una figura alada, sin rostro, sin nombre, pero con alas que parecían hechas de memoria. Desde entonces, otros niños en la región han comenzado a dibujar la misma figura. Ninguno la ha visto, pero todos la recuerdan, y todos coinciden en una frase: me habló sin palabras, me mostró sin ojos, me llevó sin tocarme. 16. El ángel del espejo de Salónica, el reflejo que espera. En una cripta abandonada de Salónica, Grecia, se encontró un espejo antiguo, marco de obsidiana, superficie de plata ennegrecida. Quien lo miraba demasiado tiempo, comenzaba a ver una figura detrás de su reflejo. No era una sombra, no era su doble, era algo más. En 1999, un restaurador llamado Nikos lo llevó a su casa. Comenzó a hablar con el espejo. Su esposa lo encontró repitiendo: no soy tú, soy lo que queda cuando tú te vas. Nikos desapareció. El espejo fue sellado por el Museo Bizantino. Pero en el 2021, un coleccionista lo adquirió en una subasta privada. Desde entonces, ha comenzado a escribir en idiomas que no conoce. En sus sueños, el espejo le habla, le muestra lugares que no existen, le ofrece conocimiento a cambio de algo que no puede nombrar. Los expertos que han estudiado el espejo aseguran que su superficie emite una frecuencia baja, apenas perceptible, una vibración que altera el ritmo cardíaco, una pulsación que parece sincronizarse con el sueño. Algunos creen que el espejo no refleja, sino recuerda, y que quien lo mira demasiado tiempo comienza a olvidar quién es. 17. El ángel del desierto de Atacama.
El caminante del silencio. En el desierto de Atacama, donde la tierra parece haber olvidado la vida, exploradores han reportado la aparición de una figura alada, caminando entre las dunas. No deja huella, no proyecta sombra, no responde la luz, solo está ahí. En 1986, una expedición encontró marcas en espiral sobre la arena. Al analizarlas, descubrieron que coincidían con patrones de vuelo, pero no de aves. Uno de los exploradores, llamado Rodrigo, comenzó a tener sueños. En ellos, la figura le ofrecía conocimiento. A cambio, debía olvidar su nombre. Rodrigo desapareció. Su diario fue encontrado enterrado bajo una roca. En él escribió: me ofreció saber, me pidió silencio, me dio todo, me quitó todo. Desde entonces, el desierto ha sido testigo de apariciones, y quienes las ven comienzan a olvidar cosas, nombres, fechas, identidades, como si el ángel se llevara lo que nos define. Hoy, los científicos evitan la zona, pero los chamanes locales aseguran que el caminante sigue allí, que no busca adoración, que no ofrece salvación, solo silencio, y que quien lo escucha ya no necesita palabras. 18. El ángel del segundo piso. El umbral inmóvil. En la colonia Roma de Ciudad de México, hay un edificio de 3 niveles que ha cambiado de propietarios más de 20 veces en los últimos 30 años. No por su arquitectura, no por su ubicación, sino por lo que ocurre en el segundo piso. Cada vez que alguien muere en ese nivel, aparece una figura alada en la escalera. No sube, no baja, solo observa. No tiene rostro, sus alas parecen hechas de humo, y su presencia no se anuncia con sonido, sino con silencio absoluto. Ni los perros ladran, ni los relojes funcionan. El tiempo se detiene. En el 2011, Teresa, una mujer de 67 años, murió de un infarto en el departamento. Y ese departamento era el número 202. Su hija, que vivía con ella, vio la figura esa noche. No gritó, no huyó, solo sintió que algo la atravesaba. Desde entonces, cada nuevo inquilino reporta sueños con una voz que dice: aquí no se muere, aquí se trasciende. Un investigador paranormal colocó cámaras en el pasillo. Captó una sombra que no proyectaba luz, una figura que aparecía solo cuando alguien estaba a punto de morir. En su informe escribió: no es un ángel, no es un demonio, es un umbral, y el segundo piso es su altar. Hoy, el departamento 202 está vacío, pero los vecinos aseguran que en ciertas noches se escucha una respiración profunda, como si alguien esperara, como si el umbral estuviera abierto y alguien estuviera cruzando. 19. El ángel del cuadro de San Bartolomé, el pintor del abismo. En una iglesia olvidada de Sevilla, se encontró una pintura cubierta por telas negras. Nadie sabía quién la había guardado. Nadie recordaba haberla visto. Antes, al retirarla, apareció un ángel con alas negras y rostro humano. No era celestial, no era infernal. Era algo intermedio, algo que no debía ser visto. El artista Joaquín de la Torre había muerto en 1983. En su diario escribió: no lo pinté, lo recordé. Durante la breve exposición en 1987, visitantes reportaron mareos, sueños extraños y una sensación de ser observados. Una mujer afirmó que el ángel del cuadro le habló en sueños.
pidiéndole que lo liberara. Al día siguiente desapareció. El cuadro fue guardado en una bóveda, pero en 2019 un restaurador lo encontró y comenzó a tener visiones. Vio ciudades invertidas, cielos oscuros y ángeles que lloraban fuego. En su último mensaje escribió: el que mira demasiado comienza a ver lo que no debe. Hoy el cuadro está sellado, pero algunos aseguran que si lo miras demasiado tiempo, comienza a moverse, y que si lo sigues con la mirada, él también te sigue. 20. El ángel del ángel sin nombre. En un pueblo de Michoacán, un niño llamado Elías comenzó a hablar en sueños, con una figura que no tenía nombre. Decía que era un ángel que había olvidado quién era, que había caído sin saber por qué, que su misión era recordar a través de otros. Cada noche, Elías despertaba con frases escritas en su piel, frases que nadie entendía, hasta que un lingüista las tradujo. Soy el eco de lo que fue, soy el recuerdo de lo que no debes, de lo que no debía ser. El niño comenzó a dibujar puertas, círculos, figuras aladas sin rostro. Decía que el ángel le mostraba lugares que no existían, que le hablaba sin palabras, que le enseñaba cosas que no debía saber. En el 2023, Elías desapareció. Su habitación estaba cubierta de símbolos. En el centro, un dibujo, una figura alada, sin rostro, sin nombre, pero con alas que parecían hechas de memoria. Hoy, otros niños han comenzado a hablar de él, no por su nombre, sino por lo que representa, porque el ángel sin nombre no busca adoración, busca recuerdo, y quien lo recuerda ya no está solo. Bueno, mis queridos amigos, esto fue Terror Podcast con Ros Rivera en este episodio de El legado de los que cayeron, ángeles caídos. Espero que haya sido de su agrado y les pido una disculpa porque fueron dos capítulos que se repitieron. Pondré más atención para la próxima y espero nuevamente que hayan disfrutado este capítulo, este episodio, y los esperamos en otro próximo capítulo. Y por favor, suscríbanse, denle like, compartan y nos vemos hasta la próxima.